Hola, muy buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a esta novena sección de nuestra serie con el tema de las enfermedades crónicas del corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas en la atención primaria. La agenda para el día de hoy tenemos las guías generales, la preprueba, la didáctica, postprueba, preguntas, el caso clínico y pues, la encuesta de satisfacción y los anuncios y cierre, como de costumbre. Cabe mencionar que estas secciones son posibles gracias a la subvención de HERSA. Está diseñada para médicos y profesionales de la salud. Las guías generales los invitamos a encender sus cámaras, participación activa, compartir sus experiencias clínicas y escribir en el chat en cualquier momento alguna duda o pregunta durante la sección. Este es el QR code para la prueba de hoy. Pueden ir escaneándolo, también estaremos colocándolo en el chat, ese enlace. Se supone que ya lo estén viendo en pantalla. Solo son 3 preguntitas. Ok, ahí veo que están comenzando a contestar, por favor. Si no les aparece el pop-up con la prueba, pueden escanear el QR code. Bienvenidos a todos los que están presentes. Pueden también presentarse utilizando el chat, escribirnos de dónde nos visitan, su área de especialidad o el rol. Saludos, Maribel Pérez. Veo enfermeras también por acá. Barrero Santiago. Magali Asensio, bienvenida y gracias por estar aquí. Veo que hay de todas las partes del archipiélago, de Guadilla, Bayamón. Eso me gusta. La preprueba va a continuar abierta. Vamos entonces a pasar con la doctora María Rodríguez, que nos estará hablando sobre la cardiopatía congénita cuando el corazón nace diferente. Bienvenida, doctora. Un placer. Hola, buenas tardes a todos. Ya saben mi nombre es María Rodríguez, estoy aquí ejerciendo como cardióloga en San Patricio Heart Institute, ahora mismo estoy en la oficina, y nada, vamos a hablar hoy sobre cardiopatías congénitas. Vamos allá. Ok, como siempre, estos son los objetivos, ¿verdad?, del programa. Esta es la forma en que lo vamos a hacer durante la presentación. Vamos a hablar sobre las cosas que hay ahí. Voy a poner el timer. Puedes pasar al siguiente slide. Por ahí. Ok. Así que la prevalencia, ¿por qué este tema es importante a médicos, profesionales de la salud, terapistas, farmacéuticos, nutricionistas, enfermeros y enfermeras, etcétera? ¿Por qué para todos los profesionales es importante conocer sobre los pacientes con cardiopatías congénitas? Y es porque ahora mismo estos pacientes ya son adultos. La mayoría de los pacientes en la prevalencia de Estados Unidos hay aproximadamente 2.4 millones de personas que viven, ¿verdad?, con enfermedades congénitas o con síndromes congénitos, y por lo menos ya la mitad y un poco más de la mitad, ¿verdad?, 1.4 millones de esas personas ya son adultos, según el último estudio en el 2012. ¿Okay? La prevalencia en sí se desconoce porque esta prevalencia es un estimado
de la población de Canadá. Así que la población de Estados Unidos, ¿verdad? Es un poquito distinta, pero utilizamos esa misma herramienta para estimar nuestra prevalencia. Bueno, los Estados Unidos. Puedes seguirlo. Así que cómo esto ha pasado y cómo la prevalencia es más alta en adultos, y es porque la sobrevida de estos pacientes ha aumentado significativamente desde los 1980 hasta ahora. Por ejemplo, de las enfermedades más complejas, del 50% a un 85% de los pacientes ahora ya, ¿verdad?, sobreviven. De las de las menos complejas, 70-92, y de las menos complejas, pues ya de 95%, ahora ya 99% de estos pacientes sobreviven y llegan a la adultez. 97% de los niños que tienen enfermedades o síndromes congénitos llegan a adultez, significa que por lo menos llegan a 18 años de edad, y 70% de esos llegan por lo menos, ¿verdad? Que un montón de la mayoría de los pacientes llegan a vivir por lo menos 70 años de edad. De nuevo, así que sumamente importante, relevante para nosotros, porque estos pacientes ya se están viendo en los consultorios de, ¿verdad?, médicos primarios, internistas, etcétera, cardiólogos también, pero me refiero a que son pacientes que vamos a ver más a menudo. ¿Y por qué es importante? De nuevo, ya los vamos a comenzar a ver más frecuentemente en nuestra oficina, así que en un momento se pensaba que eran condiciones que solamente veían los pediatras, y ya muchos de estos niños que se han operado en el pasado, ¿verdad? En los 80, ponle, aunque las cirugías vienen desde antes, desde los 60, 70, pero muchas de estas personas pues ya de los 80 pues mínimo ya están, ¿verdad?, entrando 40, así que los vamos a comenzar a ver. Así que ya no es solamente para pediatras. Y vamos a darle para atrás a la escuela, a nuestra escuela, ¿verdad?, subgraduada o graduada. No vamos a entrar mucho en detalle porque hay mucho tema por cubrir, pero sí siempre es importante comenzar con la base, y todo comienza con el desarrollo, ¿verdad?, intra o fetomaternal, en el desarrollo embriológico. Básicamente en la semana 3, las células, todo nace de las células mesodermales, que, ¿verdad?, es una de las capas, y entonces eso se une, esas células se unen y forman un tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco se va a diferenciar y eventualmente va a comenzar a hacer unas vueltas, eso se llama un looping, ese es, ¿verdad? Y ese tubo cardíaco se empieza a formar ya a las 3 semanas, y el corazón en esencia empieza a latir más o menos alrededor de eso, 22, 25 días. A la semana 4, ese looping es esencial para que las cámaras del corazón queden en los lugares que deben quedar. O sea, me refiero, básicamente, si es un tubo, es como si a la parte de arriba del tubo le hiciéramos hacia adelante y la parte de abajo termina arriba. Y por darles un ejemplo, pues las partes del tronco arterial, troncos arteriosos, pues son las que van a desembocar eventualmente en la formación del arco aórtico y de las pulmonares, por ejemplo. El atrio primitivo sigue siendo el atrio izquierdo, ¿verdad? Se queda en esa parte. El ventrículo primitivo sigue siendo el ventrículo izquierdo, y la parte de abajo, que es el seno venoso, ¿verdad?, que es el que termina subiendo, es el que termina formando el inferior vena cava y el right atrium. Así que esa parte del looping es esencial para eventualmente, ¿verdad?, que no hayan cardiomepatías congénitas. Adelante. Eventualmente, entre la semana 4 y 5, ya las vueltas están hechas, ¿verdad? Ya pasó el looping cardíaco, así que las cámaras ya están, las de arriba son los atrios y las de abajo son los ventrículos, y la aorta está posterior, ¿verdad? Está en la parte de arriba, obvio, donde están los grandes vasos, pero está posterior a la pulmonar. La pulmonar siempre está anterior. Pues luego lo que se forma son las septaciones para dividir el lado derecho del lado izquierdo del corazón, y para que eso ocurra, la división entre las cámaras de arriba, que son los atrios, y las cámaras de abajo, que son los ventrículos, tienen que formarse primero lo que llamamos unos cojines, ¿verdad? O los endocardial cushions. Esos endocardial cushions son los que de nuevo van a dividir las cámaras de arriba de las de abajo mediante la formación de las válvulas atrioventriculares. Y por otro lado, las cámaras atrio izquierdo y atrio derecho se van a dividir, que es la foto que vemos al ladito, a la derecha, se van a dividir a través de la formación de lo que llamamos
el ostium primum, ¿verdad? Que es el septo, o el ostium secundum. Básicamente, primero se van formando una telita, ¿verdad? Que recubre. La primera capa que se forma, o la primera telita, es el ostium primum. Esa telita se empieza a deshacer un poco y a la misma vez entra una segunda capa, que si lo vemos en la foto, en la B, pero del otro lado. Yo creo que lo que dice frontal view es más fácil verlo, exacto. Primera capita se forma primero, que es el ostium primum. Luego de eso, esa capita se tiene que reabsorber un poco, o sea, deshacer, y se empieza a formar el ostium secundum, ¿ok? Que cae como que al ladito. Esto es súper importante, esta formación, porque la razón por la cual hay dos capitas, una al lado de la otra, es para que cuando la sangre pasa de ese punto, ¿verdad? Del atrio derecho al izquierdo en la circulación fetal, pues cuando la sangre quiera pasar del derecho al izquierdo y quiera de momento dar para atrás, no puede porque está sellada. O sea que es un sistema perfecto para o para permitir el flujo de un lado al otro, o sea, del derecho al izquierdo, pero no permite que la sangre regrese hacia atrás. Cuando una de esas dos septos, ¿verdad? Ostium, el primo o el secundum, esa formación no se hace correcta, pues vienen diferentes ¿verdad? Problemas congénitos que vamos a ver más adelante. Así que ya vimos que entonces necesitamos el tubo que se una de las células mesodermales. Dos, tiene que haber unos loopings específicos para que las cámaras queden en diferentes, ¿verdad? Puntos anatómicos. Tres, tiene que entonces desarrollo de los cushions, de los endocardial cushions. Y cuatro, desarrollo del ostium primum y secundum para la división de las cámaras de los atrios, derecho e izquierdo. Podemos pasarlo. En la circulación fetal, ¿verdad? Los bebés dentro de barriga de mamá, no, los pulmones no funcionan. El bebé está, ¿verdad? Está dentro de un sistema que tiene mucho líquido. Así que la forma en que se recibe oxígeno es a través de la placenta. La placenta, a través de la vena umbilical, le va a proveer, perdóname, el oxígeno a la circulación de bebé. Lo que pasa es, ¿verdad? De placenta, subimos, 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 vamos siguiendo las flechitas rojas hacia arriba. Lo primero que se brinca, en esencia, ¿verdad? Es el hígado. Segundo, subimos por el lado derecho del corazón. ¿Ok? Si vamos de la cámara derecha, del right atrium, existe lo que acabamos de ver, tiene que existir un boquetito de entre las dos, la formación de los dos ostium primum y secundum, tiene que existir un boquetito para que del atrio derecho la sangre vaya al atrio izquierdo y del atrio izquierdo, entonces baja al ventrículo izquierdo y se va por la aorta, ¿verdad? Esa parte es normal, esa parte es como de adulto. Tiene que existir ese boquetito porque la sangre oxigenada tiene que pasar por ahí porque se brinca, o sea, eso tiene un nombre más fancy, pero you skipped, ¿verdad? Se bypassea, gracias. You need that bypass, necesita eso porque el pulmón para los efectos no es el que oxigena la sangre, es la circulación de mamá, ¿ok? Por eso es importante, de nuevo, que ese boquetito sí esté ahí durante el tiempo que bebé está dependiente de la circulación de mamá. En esencia, eso podemos pasarlo. Ok, así que la forma en que vamos a dividir, obviamente, cada condición o cada síndrome congénito es fácilmente una conferencia de 1 hora, así que vamos a hacer como un compendio de lo que llamamos las simples, las otras las llamamos las complejas, y lo más importante para mí es cómo clínicamente esto es importante, ¿verdad? Para nosotros al ver estos pacientes. Cuando hay un boquetito en las cámaras de arriba, que son los atrios, las cámaras se comunican, el izquierdo y el derecho, ¿ok? Eso se llama un atrial septal defect. Ya puede que sea como les expliqué, ¿verdad? De esa formación de los ostium primum y ostium secundum, algunos o se absorbió mucho o no se formaron. Cualquiera de las dos conlleva a esta
formación de boquetito. Existen diferentes clasificaciones dependiendo de la anatomía de ese boquetito, y son estas que llamamos aquí, pero nos vamos a enfocar en el ASD, ¿verdad? Que es el Atrial Septal Defect Secundum, porque es el más común y el más que vemos en adultos. Secundum es que el ostium secundum, la pared del segundo, de nuevo, o se reabsorbió demasiado o nunca se formó. Y estos son shunts, estos son movimientos de sangre siempre del lado izquierdo a derecho, ¿ok? Así que esto es sangre que ya está oxigenada y que en vez de ser súper duper mega efectiva e irse por la aorta para darle sangre al resto del cuerpo, pues pierde, como quien dice, un poco de efectividad porque sangre llena de oxígeno se devuelve al atrio derecho que vuelve eventualmente a los pulmones, ¿ok? So estos pacientes a menos que no tengan hipertensión pulmonar o el síndrome de Eisenmenger, que son manifestaciones bien progresivas, donde el shunting vaya de lado derecho a izquierdo. A menos que no esté en ese punto, estos pacientes muchas veces están asintomáticos. De nuevo, shunts o sangres que van del lado izquierdo a derecho no es tan grave porque la sangre ya tiene oxígeno. El problema no es que están cianóticos por ahí, ¿verdad? Porque la sangre sale con oxígeno por la aorta. El problema es que el sistema está siendo un poco ineficiente porque estamos enviando buena sangre al lado derecho, ¿ok? Esto provoca que esa sangre que va continuamente al lado derecho, esas cámaras se ponen más grandes y eventualmente pues se puede dañar ese lado y entonces pues ahí causar disfunción del lado derecho. Eso de los émbolos paradóxicos, ¿verdad? Es que si las presiones momentáneamente del lado derecho aumentan, pues puede haber un poquito como una escupidita de sangre hacia el lado derecho, del derecho al izquierdo, y si pasa por ahí un coágulo, ¿verdad? Pues entonces pasa de la circulación derecha a la izquierda y de la izquierda pudiera ir hacia las carótidas, etc. Así que estos pacientes tienen un riesgo potencial de émbolos paradójicos, ¿verdad? Y pueden debutar con strokes. Adelante. Como les digo, es el más común, ASD secundum. Usualmente es un defecto aislado, significa que no viene en compañía de síndromes. 40% de ellos cierran solitos y como les expliqué, puede ser o que nunca creció ese segundum, ese septo, o se absorbió demasiado. Muchos pacientes están asintomáticos, aunque algunos pueden presentar con dipsia o falta de aire. Una presentación muy común de estos pacientes en la adultez son arritmias atriales, particularmente AFib o atrial flutter. Puedes pasarlo. El diagnóstico de ASD se va a hacer y se hace a través de ecocardiografía, que es como vemos ahí, se ve el boquetito entre las cámaras de arriba. También pudiéramos acompañar el diagnóstico con ecocardiogramas transesofagiales y también con CT o MRIs. Puedes pasarlo. Pero una forma de verla en la oficina o de como que sospechar, tener una alta sospecha de ASD es este tipo de placa, que es bastante, ¿verdad? Uno, como que si estamos en ese punto, pues casi patognomónico, pero el punto de lo que estamos diciendo aquí es que el lado derecho del corazón se agranda, ¿verdad? El problema es que se agranda, así que podemos ver en la placa una arteria pulmonar bien agrandada y también el, el, el borde del ápice derecho, ¿verdad? De la parte derecha. Recuerden que el lado derecho del corazón, el RV, está sumamente anterior. Así que si la vemos ahí agrandado, pues sabemos que el ventrículo derecho pudiera estar agrandado. ¿Ok? Puedes pasarlo. Ok, el manejo. Si el paciente tiene una arritmia, se trata como cualquier otra. O sea, el manejo acuerdo a esa arritmia. Estos pacientes necesitan profilaxis de endocarditis a los 6 meses de haber cerrado el shunt o si ya pasaron más de 6 meses, pero se quedó con un shunt residual. ¿Okay? Las mujeres que tienen ASD, si es pequeño y son no complicados, pueden quedar embarazadas, no hay ningún problema, lo toleran muy bien. Siempre es un concern y una preocupación, ¿verdad? Émbolos paradójicos porque las mujeres embarazadas aumenta un montón el volumen de sangre, así que tienen más riesgo a que el lado derecho aumente las presiones y por ahí se abre ese boquetito más frecuente y hayan, ¿verdad? Émbolos que pasen de un lado a otro. Pero de nuevo, no es frecuente. Entonces, si se reparan
no hay ninguna limitación para que no quedes embarazada. En cuanto a los deportes, si son pequeños, en verdad no hay ninguna limitación. Las limitaciones vienen una vez el paciente desarrolla hipertensión pulmonar. Si, por ejemplo, estuvieron muchos años con volumen yendo hacia el lado derecho, ¿verdad? Left to right shunt. Y una vez ese lado derecho ya se puso muy grande, boto, eventualmente desarrollan hipertensión pulmonar, pues en esos casos ya los pacientes deberían restrict, ¿verdad? La cantidad de ejercicio y se deben referir a lo que son clase 1A, que son ese tipo de ejercicio que vemos ahí marcado, eh, golf, yoga, bowling, etcétera. Entonces, los pacientes no, que son, por ejemplo, los que tienen ya evidencia de cianosis, pues entonces estos pacientes deberían evitar ejercicio. ¿Puedes pasarlo? Ok, so, el manejo quirúrgico se hace si el paciente tiene síntomas, si está con falta de aire, etcétera, si desarrolla una arritmia. El shunt tiene que ser grande, o sea, tenemos que ver evidencia hemodinámica de que es un shunt que de verdad está, no un chipo, de verdad es un shunt que vale la pena, ¿verdad? Cerrarlo. Y que hay evidencia de agrandamiento de las cámaras del lado derecho. No puede haber evidencia de hipertensión pulmonar, porque entonces si uno cierra ese boquetito, toda esa sangre que pasaba por ahí, pues entonces ahora regresa para los pulmones y es peor, empeoran muchísimo y se sienten más faltos de aire. Así que si es un ASD secundum y cumple con estas estrategias, se hace de forma transcatéter la mayoría de los casos y es así, como que entra y después como que lo sellan con un, ¿verdad? Como ellos saben hacerlo, pero de forma de transcatéter. Si el paciente está asintomático y de un ASD pequeño, no hace falta cerrarlo, menos si no hay evidencia tampoco de agrandamiento del lado derecho. Y se sigue con ecocardiograma. Ahora vamos a hablar de otro boquetito, pero en las cámaras de abajo, que son septal, ¿verdad? Ventricular septal defects o VSDs. Esta es la enfermedad congénita más común en niños y muchos de ellos se regress, ¿verdad? Se normalizan solitos. Existen diferentes tipos de VSDs dependiendo de la localización de las paredes, o sea, del área donde esté ese boquetito, y es lo mismo, es un left to right shunt, ¿ok? Lo único que cambia aquí es que la cámara derecha que recibe ese volumen, recibe el volumen en sístole. Eso quiere decir que al momento de que recibe esa sangre, la cámara está apretada, está ready para bombearlo, ¿verdad? Está en sístole, está pequeña. So, en sí, el volumen que recibe la cámara derecha, el RV, no se queda estancado en el lado derecho, sino que por ahí mismo la bombea la pulmonar y regresa al ventrículo izquierdo. Así que para los efectos donde janguea más tiempo esa sangre en diástole, regresa al lado izquierdo. ¿Ok? Por eso, con VSDs, la cámara que se agranda es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero sigue siendo un left to right shot. ¿Ok? ¿Podemos pasarlo? Ok, ahí. Entonces cerró solo, yo creo. Ok. La presentación clínica de estos pacientes pueden presentar igual, falta de aire, algunos completamente asintomáticos. Muchos de ellos regress, o sea, van, ¿verdad? Solitos se cierran a medida que van creciendo y el examen clínico clásico, que ponen, ¿verdad? Los exámenes, o los systolic murmur, que se escucha en el left sternal border. Son los mismos estudios para diagnosticar eco, transtorácico, transesofagial o CTO MRI. Lo mismo, para que uno cierre un BSD o recomiende cerrarlo, tiene que ser un BSD que tenga un shunt grande de izquierdo a derecho, que el volumen sea un volumen grande y que esté demostrando que el lado izquierdo está bien agrandado siempre y cuando no haya evidencia de hipertensión pulmonar. Las mujeres embarazadas, si son pequeños unos BSD, los toleran muy bien. Si tienen hipertensión pulmonar, no se recomienda quedar embarazada. Siempre que hay hipertensión pulmonar es un no-no. Para los deportes, si es pequeño, no hay restricciones. Todo va a depender del desarrollo de hipertensión pulmonar en esencia. Podemos continuarlo. Ok, seguimos. Esto es como un popurrí de condiciones. Ahora vamos para la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una estenosis
que ¿verdad? Detectada después de la arteria subclavia, ¿ok? Ese cerrar o ese narrowing, eh, lo que ocasiona es, ¿verdad? Que básicamente las extremidades superiores, prior, lo que está antes del narrowing, tenga presiones que están bien altas, pero por el contrario, todo lo que está después de esa estenosis están súper bajas. Por eso en el examen clínico clásico es presiones altas en los brazos, presiones bien bajas en las extremidades inferiores con los pulsos femorales reducidos. ¿Qué más? Usualmente, ¿verdad? Una vez tú encuentras coartación de la perdón, el 50% de estos pacientes tienen válvulas aórticas bicuspidias. Estos pacientes, 10% de ellos también presentan con aneurismas intracraneales, por eso hay que hacer estudios seriados, incluyendo MRIs de cabeza o CTAs. El diagnóstico es con Doppler, ¿verdad? Asegurándonos de que haya una diferencia de presiones entre las manos con los pies. Y esa es la placa clásica que también ponen en los exámenes de la figura 3, que es que se ve la coartación, y el rib notching, que significa que las arterias, eh, ay Dios, de las costillas, básicamente están súper dilatadas por la colateralización que hace esa estenosis. O se ve así, como aplastando el cartílago, ¿verdad? O el hueso, mejor dicho. Ok, el manejo. Lo que se recomienda es ponerle, ¿verdad? Puede ser transcatéter o quirúrgico. Muchas veces cuando llegan a la adultez, la mayoría de las veces se pone con transcatéter un stent. El problema es que la mayoría de los pacientes necesitan reintervención y hay que estar constantemente lifetime chequeándolos para asegurarnos de que no haya un aneurisma, una fistulización, ¿verdad? Que se pegue con otro órgano, etc. Por eso es que hay que hacerle CTAs o MRAs. Ahí hay un typo. No es CMA, es MRAs cada 3-5 años. Ok, ahora vamos con las complejas. Vamos a hablar sobre tetralogía de Fallot. Ok, esta condición es un síndrome que compone de 4 elementos. Siempre lo más importante con la tetralogía de Fallot y lo que va a discernir o lo que va a determinar la clínica del paciente es la estenosis que se desarrolla en el tronco pulmonar. ¿Ok? Si tu tronco pulmonar no es tan grave, pues todo lo demás como que no se comporta de manera tan grave. ¿Ok? Y me refiero al tronco pulmonar porque esa estenosis pulmonar puede ir desde la válvula hasta la salida, ¿verdad? El tracto de salida, etcétera. Arteria pulmonar, etcétera. Pero básicamente son 4 cosas. Estenosis de la arteria pulmonar. 2, eso provoca que la sangre no, ¿verdad? No pueda salir de ahí, se recrece el ventrículo derecho, eso es RVH o Right Ventricular Hypertrophy. La aorta como que se mueve un poquito hacia ese lado derecho, y eso se llama overriding aorta, ¿ok? Como que se mueve para allá. Y lo último es una comunicación entre las cámaras de abajo o un VSD, ¿verdad? Un Ventricular Septal Defect. Esto es un problema y estos niños nacen cianóticos porque aquí de nacimiento sí hay un right to left shunt. Significa que sangre desoxigenada está pasando constantemente al ventrículo izquierdo y se bombea la aorta sin oxígeno. Estos niños cuando nacen, desde que nacen, ¿verdad? Ya se les empiezan a hacer diferentes operaciones paliativas para que cuando sean más grandes se le pueda hacer un reemplazo de válvula o se pueda cerrar por completo el shunt, etc. ¿Okay? Pero se van haciendo por estadio. Podemos pasarlo. Pero nacen cianóticos, así que cuando los vayamos a ver en la oficina, los vamos a ver con reparaciones ya, ¿ok? Estos no los vamos a ver diagnosticar nosotros, no, no. Nacen con cianosis, así que si no se operan, pues los niños mueren. Podemos pasarlo. Al final, ¿verdad? Como lo más importante es esa estenosis de la pulmonar, lo que tratamos de hacer es abrirla, ¿verdad? Y muchas veces la forma en que logramos abrirla a los niños, como están en crecimiento, uno trata de tampoco implantar válvulas tan pequeños porque se les pueden quedar, ¿verdad? Muy pequeñitas. Así que en muchos casos, la mayoría de los casos cuando son chiquitos, aparte de otras cirugías, la forma en que se agranda la arteria pulmonar o el espacio de la estenosis es por angioplastía. Así que se mete un catéter, ese catéter tiene un balón, el balón como que abre el canal hacia la salida de la pulmonar. ¿Okay? El problema es que la complicación más frecuente que vemos en estos pacientes en la adultez es
regurgitación, ¿verdad? O insuficiencia de la válvula pulmonar, ¿ok? Así que estos pacientes de nuevo presentan con intolerancia al ejercicio, un riesgo bien alto de arritmias atriales y una insuficiencia o una regurgitación, ¿verdad? De la arteria pulmonar. De la arteria, no, perdón, de la válvula pulmonar, perdón. Pueden pasarlo. Ok, so overall, estos pacientes con síndromes o enfermedades congénitas tienen un riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares, incluyendo stroke, ¿verdad? Enfermedades de las coronarias y arritmias. Más de un 50% de estos pacientes van a tener más de un episodio de arritmias como la fibrilación atrial, ¿ok? Y pueden tener otras condiciones como fallo cardíaco, strokes, diabetes. Tienen más riesgo de padecer de estas condiciones y complicaciones. Y mientras peor sea, más compleja sea la condición congénita, pues más riesgo tiene. Ok, so de nuevo, tienen casi 22 veces comparación con controles age-match de su misma edad de tener riesgo de fibrilación atrial. Ok, puedes pasarlo. Le dejo una lista aquí de los challenges, ¿verdad? O de las complicaciones o de las cosas que hay que estar bien pendientes con estos pacientes. Ya sabemos que cardiovascularmente tienen más riesgo, por lo tanto debemos estar bien pendientes de síndrome metabólico, hipertensión, colesterolemia, arritmias están más a riesgo. Tenemos que estar pendientes de que están más a riesgo de la mayoría de los tipos de cánceres. Muchos de ellos tienen historiales, ¿verdad? Problemas neurocognitivos, así que debemos estar constantemente proveyendo un apoyo psicosocial. El acceso de cuidado es sumamente importante eh, porque ellos ven muchos especialistas desde muy temprana edad, muchos, muchos, o sea, por muchos años. ¿Ok? Así que como que mantener esa comunicación debe ser esencial. Podemos pasarlo. Lo mismo, de los challenges, ¿cómo se dice challenges en español? Complicaciones de los challenges más difíciles de estos pacientes es que muchos de ellos cuando llegan a la adolescencia, retos, gracias. De los retos es que estos pacientes cuando llegan a la adolescencia se pierden, o sea, pues muchas veces los llevaba papá, mamá, su familiar y de momento ya son adultos, ya muchas veces nunca aprendieron de sus condiciones, no saben qué operaciones tienen, llegan a la adultez y no sé nada. Así que desde adolescentes y desde niños, de hecho, se les debe recomendar a que ellos mismos hablen y que ellos mismos sepan qué condiciones tienen, que siempre tengan un summary, ¿verdad? O un listado de toda su información, desde su historial, comorbilidades, medicamentos, qué ejercicios puedo hacer, qué no, cuáles son mis restricciones de la dieta, si los anestesistas en las operaciones deben tener algún tipo de cuidado, etcétera. Y este slide lo vimos la semana pasada, pero súper importante que estar súper pendiente de la profilaxis de los antibióticos. En cuanto a los pacientes con condiciones congénitas, lo más importante es que si son cianóticas, siempre y cuando estén no reparadas, los pacientes necesitan, ¿verdad? Si es cianótica no reparada o con un shunt, necesitan siempre, ¿verdad? For life, profilaxis. Si está reparada, pero fue reciente, menos de 6 meses, aplica. Y si está reparada con un defecto residual, ¿ok? Si, por ejemplo, hay un niño que se le reparó un ASD en la infancia y ya lo vimos a los 23 años y no tiene ningún shunt residual, pues ese paciente no necesita profilaxis. Y ya sabemos que los procedimientos son dental, con manipulación de la mucosa y respiratorio, siempre y cuando haya biopsia. Y los medicamentos son, adelante, que ya sabemos, amoxicilina, una dosis de 2 gramos, 30 minutos 60 antes del procedimiento, y si son alérgicos, pues podemos darle acitromicina, 500 miligramos una sola vez. Ok, el rol del médico es, en el setting, ¿verdad? Primario, establecer el cuidado médico, el hogar, si le llaman medical home, el hogar médico. Ese cuidado tenemos que tener a alguien que tenga ese acceso a toda la información centralizada, comprensiva,
de todo el historial médico de ese paciente, incluyendo tratamientos médicos, quirúrgicos y todo lo que eso conlleva. Necesitamos que se monitoreen las interacciones de otros medicamentos porque uno lo que ve es así la condición congénita. Y pasa que nos dicen, tiene un VSD con un shunt, ya no vemos más nada. Ya, ¿qué vamos a hacer? Te tengo que enviar al cardiólogo, yo no sé qué. No, si el paciente, o sea, sí, claro, lo vamos a ver, no estoy diciendo que no, pero enfocarnos en otras cosas también es importante en el sentido de que si el paciente tiene una infección de orina, pues entonces hay que mirar la lista de medicamentos, asegurarnos que no tenga ningún drug-drug interaction, que no haya una reacción adversa, etcétera. O sea, son humanos como todos, tienen una condición congénita que al principio asusta, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo? Porque no es algo que tampoco vemos todos los días, pero que haya alguien que esté pendiente de verlo al paciente como un todo. ¿Ok? Y hacerle pruebas de seguimiento basadas en su edad, si le toca la colonoscopía, si le toca las mamografías, etcétera, todo. ¿Ok? Podemos pasarlo. ¿Y qué cosas decirles a nuestros pacientes? Hay que explicarles que su condición es de por vida. O sea, que ellos pueden pensar que los operaron de chiquitos, se sienten súper bien y están súper bien, which is fine. I mean, qué bueno, eso es lo que queremos. Pero necesitan un monitoreo como quiera, ¿verdad? Porque complicaciones a largo plazo, no solamente de la parte quirúrgica que hayan tenido, hay que monitorearla, sino también del todo el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, ¿verdad? Aumentado. Por lo tanto, debemos estar pendientes de ese seguimiento de hipertensión, colesterol, estratificación de riesgo, ¿ok? Si algún paciente, ¿verdad? O una paciente va a quedar embarazada, pues entonces evaluarse antes con cardiología, mantener control de condiciones crónicas como la presión arterial, el peso, la diabetes, colesterol y mantenerse haciendo ejercicios que siempre traigan consigo todos los diagnósticos, todo lo que se le ha hecho. Y nosotros pendientes siempre a la profilaxis de antibióticos. Y yo creo que entonces esas son las referencias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar entonces a la sección de... Vamos a la postprueba para luego pasar a la sección de preguntas. Pueden utilizar el chat para comenzar a escribirlas. Son las mismas tres preguntas del principio.